Luego del estudio del diodo, vamos a pasar a estudiar el transistor bipolar. Antes de ello, y antes de entrar de lleno a los cálculos y a conceptos mucho más elevados, primero quería hacer una presentación intuitiva. ¿Qué significa esto? Tener un conocimiento general, básico, con cierta analogía, que me permita encarar mejor mis próximos estudios. Es decir, ver el transistor de una manera fácil, de una manera básica, de entender cómo es que funciona. A posteriori vamos a ver con más detalle el funcionamiento o el comportamiento en un circuito desde el punto de vista de su estructura cristalina y del dopaje tal cual lo vimos con el diodo. Ahora, en esta primera clase, en esta primera presentación de lo que es el transistor, solamente interesa que se entienda el concepto básico del funcionamiento o del comportamiento de un transistor en un circuito. Bien, vamos a dar inicio. La primera parte es observar el transistor en sí. Esto es un circuito donde se ha instalado un transistor. Este símbolo que tengo acá con tres patitas es el transistor. Una de sus patitas es la base, la otra patita el colector y el otro es el emisor. Acá lo tenemos detallado. C, colector, E, emisor y B, base. Hasta acá solamente son nombres, pero vamos a ver cuál es el funcionamiento. Si pueden observar aquí, donde está la corriente de base, podemos observar una malla de base. Acá tenemos la corriente del colector y la corriente de emisor. A nosotros nos interesa la corriente de colector. Entonces acá se observa otra malla de colector. La malla de base también es llamada malla de entrada y la malla del colector también es llamada malla de salida. Muy bien. ¿Y con esto qué hacemos? Lo que ocurre es que la corriente de base, si fuese variable, si pudiera ser que variase esta corriente de base, si yo pudiera hacer que se aumente o disminuya, lo que lograríamos en un transistor es que ocurre exactamente lo mismo del otro lado. Aumentaría y disminuiría, con una diferencia. No aumentaría exactamente igual la corriente de base, lo haría mucho más grande, sería la variación. La variación que observamos en la corriente de base es mucho menor que la variación que podemos observar en la corriente de colector. Es decir, dicho de otra manera, por pequeñas variaciones que yo tuviese en la corriente de base, obtendría como resultado grandes variaciones en la corriente de colector. Veamos para ello una analogía, es decir, un parecido con otros fenómenos para tener una idea nada más. No quiere decir que ese sea una traslación exacta del fenómeno, pero sí me permite tener una idea de cómo sería. Vamos a considerar un tanque, un caño grueso, una válvula de compuerta y vamos a considerar que el tanque tiene agua. Esta parte verde simbolizaría agua, el líquido, que llegaría hasta aquí, hasta la válvula. Y ahora, con pequeñas variaciones que se hiciesen de apertura y cierre, acá lograríamos, en este caño grueso, aparte del colector, grandes o pequeñas salidas de agua, de líquido. Haciendo muy pequeños esfuerzos logramos aquí grandes cantidades de agua si es que lo abrimos, y con un pequeño giro de cierre provocamos que se pueda cerrar. Entonces, también podemos pensar que si lo cierro del todo, aquí ya deja de pasar agua, o si que abro del todo, pasará tanta agua. ¿Qué puede ocurrir cuando abro del todo? ¿Que va a pasar todo el agua? Sí. Y si yo siguiese, una vez que
queda liberado totalmente la cañería. Y si yo pudiese seguir abriendo, la cantidad de agua máxima que puede pasar por acá seguiría siendo exactamente la misma, no variaría. O sea, estaría ya saturado. Situación inversa, cerrar del todo, como dijimos recién, provocaría el corte de suministro de agua, es decir, el corte de circulación. Si cierro del todo, se corta la circulación del líquido. Con esto ya estamos teniendo una idea, una noción introductoria del funcionamiento de un transistor. Faltaría agregar un pequeño detalle. La corriente de colector, es decir, o el flujo de líquido, la cantidad de líquido que circule por el tubo, depende de cuán abierto esté el grifo, la válvula. Hay una dependencia entre la cantidad de corriente de colector con respecto a la cantidad de corriente de base. ¿Cuánto es eso? Nosotros estamos estudiando técnica, por lo tanto necesitamos saber, en síntesis, necesitamos conocer numéricamente qué tan grande es la corriente del colector respecto de la corriente de base. Vamos a ir ya yendo al circuito. Necesitamos saber qué tan grande es la corriente de colector respecto de la corriente de base. A eso es lo que llamamos ganancia. Se designa con la letra beta y llamamos ganancia beta, y me indica corriente de colector es igual a la corriente de base multiplicada por esa ganancia. Vamos a poner un ejemplo. Si beta fuese 100, entonces significaría que la corriente de colector es 100 veces la corriente de base. A partir de las próximas clases ya haremos una introducción más técnica respecto del comportamiento del transistor bipolar.